Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y les invito que en este tiempo vamos a poner este tiempo delante del Señor para que nos dirija a través de una oración. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Te agradecemos ese privilegio que tenemos de venir a darte el culto que solo tú mereces, Señor. Que recibas toda la gloria en este tiempo, que podamos alabarte, entregar toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos para que tu nombre sea glorificado. Venimos agradecidos delante de ti por esa salvación tan grande que hemos recibido solo por tu gracia a través de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Padre, quebranta toda obra de la oscuridad, que estés quitando todo afán, toda inseguridad, toda incredulidad de nuestras vidas, que podamos estar llenándonos de tu paz, esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento. Danos la fuerza, el poder, la sanidad, para que podamos levantarnos como tus testigos, para que podamos glorificarte cada día. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro amado Dios. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer, nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender, paz, consuelo y vida eterna, por la fe yo tengo en él, y con él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel, y con él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, libre estoy en todo afán, en las pruebas me da gracia, es de mi alma el vivo pan. Si de sed estoy sufriendo, si mi paso lento va, él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Cristo es guía de mi vida, oh qué plenitud de amor, en su hogar celeste ofrece dar descanso en Salvador. Cuando de este mundo parta, viviré con él, yo sé. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Cristo es guía de mi vida, oh qué plenitud de amor, en su hogar celeste ofrece dar descanso en Salvador. Cuando de este mundo
Amén. Y vamos a ver la preciosa palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ciertamente, hay una dirección marcada desde el principio de la palabra, la dirección que Dios tiene. En Génesis 1:27, el Señor nos crea a su imagen y semejanza. Él nos hizo seres espirituales para estar con Él y nos da una autoridad tremenda, nos pone sobre toda la creación para gobernar, sojuzgar y llenar la tierra, llevar esa bendición a toda la tierra. Y esa es la dirección desde el principio. El hombre engañado por Satanás, en Génesis 3, vemos que desobedece a Dios y cae en ese problema espiritual donde empieza a vivir en desastre, separado de Dios, totalmente en una naturaleza de pecado y totalmente atrapado por Satanás. Pero en Génesis 12, versículo 3, cuando el Señor llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, que era un lugar de idolatría y destrucción, allí le dice: y en tu familia serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí volvemos a ver la dirección de Dios, que nunca cambia, porque Dios es inmutable. Llevar el Evangelio a todas las familias de la tierra, a todas las naciones. Es la dirección de Dios desde el principio. Por eso, cuando se cumplió la promesa y Jesús el Cristo, en el Nuevo Testamento, Él viene a este mundo y Él cumple su preciosa obra en la cruz. Él murió, pero el tercer día resucitó. Y cuando Él resucita, va a los discípulos y allí les habla claramente: ya todo el poder del cielo y de la tierra me ha sido dado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No cambia la dirección de Dios. Llevar este precioso Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree, a todas las naciones. Incluso las últimas palabras del Señor resucitado antes de ascender aparecen en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la dirección de Dios. ¿Hasta qué punto? En Mateo 24:14, ahí habla claramente: y será predicado. Ya está escrito. Es algo que se está cumpliendo y se va a cumplir. Y será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones para testimonios de ellos, y entonces vendrá el fin. El Señor Jesucristo volverá en su segunda venida. Por eso, aunque no seamos conscientes, Dios, que es soberano en su soberanía absoluta, Él está moviendo todo lo que ocurre, todo lo que pasa. Él tiene el dominio y el control. Y está llevando todo hacia ese punto. Mateo 24:14, cuando este Evangelio de Jesús el Cristo va a ser predicado a todas las naciones, y entonces es cuando vendrá el fin. Y todo está alineado en esa dirección. Por eso los hijos, las hijas de Dios, que hemos sido salvados por su gracia, es la dirección que Dios nos da. Es la gran comisión que el Señor nos ha dado claramente, y nunca lo tenemos que perder. Si perdemos el evangelismo, ¿para qué tenemos que tomar la palabra? ¿Para qué tenemos que orar? Sí, lo podemos hacer, pero llega un momento que pierde un poco el sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos teniendo la dirección
Y es como ese agua estancada que se queda parada así, empieza a llenarse, pero llega un momento, como está perdiendo la función, que es llevar ese agua, que ese agua corra y esté llegando a árboles, plantas, animales, por todas partes. Si se queda estancada, se corrompe, se empieza a estropear poco a poco, y así es nuestra vida espiritual. Estamos, sin darnos cuenta, por malos entendimientos, por aferrarnos a otras cosas, perdiendo el evangelismo. Y en el evangelismo tenemos todo, porque es el mayor deseo de Dios. Un hombre que era un gran empresario, multimillonario, pero era un hombre ya de mucha edad, y un día secuestraron a su hijo menor. Tenía 3 hijos, al menor lo secuestraron. Por supuesto fue un shock. Además era el pequeño y él lo amaba especialmente, pero ya era muy mayor, tenía mucha edad, no podía empezar a buscarlo. Por eso le dijo a su hijo mayor: has secuestrado a tu hermano pequeño. Por favor, deja todo lo que estás haciendo y céntrate en buscarlo, en recuperarlo, en que vuelva con vida. Pero este hermano mayor dijo: papá, yo estoy muy ocupado, reuniones con las corporaciones, no puedo dejar eso ahora, es imposible. El padre se puso muy triste, por supuesto. En ese momento, el hermano segundo, el mediano, él se levantó: papá, aquí estoy yo, no te preocupes. Yo voy a ir totalmente, con todo mi corazón, voy a recuperar a nuestro hermano. Voy a ir a buscarlo donde haga falta, hasta que no lo encuentre, no voy a parar. Entonces el padre estará muy contento porque es su deseo, él no puede ir, pero su hijo segundo va a estar yendo a cumplir su deseo, a rescatar a su hijo pequeño que está secuestrado. Todo lo que necesite ese hijo mediano, el padre se lo dará. La economía que necesite, los medios, todo lo que esté al alcance del padre, se lo va a dar. ¿Por qué? Porque está cumpliendo el deseo del padre. Pues el deseo de Dios, desde el principio, como nos muestra la palabra de Dios, que es la verdad, es el evangelismo, que estemos predicando que Jesús es el Cristo, que estemos encontrando a esas personas que Dios tiene preparadas para que podamos estar transmitiendo este precioso evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que estar evangelizando? Pues desgraciadamente solo hay que ver a nuestro alrededor. Y me gustaría en este momento compartirles un video que es un poco fuerte, pero nos habla de la realidad que están viviendo las personas a nuestro alrededor, las personas separadas de Dios. ¿Por qué tenemos que evangelizar?
En estas imágenes vemos a muchas personas que no tienen lugar ni para vivir. Es una ciudad en Filadelfia, en los Estados Unidos, y están adictos a una nueva droga que se llama fentanilo, que es 50 veces peor que la heroína. Entonces, muchísimas personas, no solo en esa ciudad, en esa nación tan grande, con tantas cosas buenas, y quizás la nación más poderosa de este mundo, donde muchísima gente tiene ese sueño de poder ir un día allí para ser feliz, piensan, para que todo les funcione bien, pero también hay una realidad espiritual que no se ve con nuestros ojos. Y a veces tenemos ese malentendido, pensamos que una gran nación tiene cosas buenas, es verdad, pero si no está el Evangelio de Jesús el Cristo, ciertamente quien está dominando es Satanás. Está esa enfermedad contagiosa de desastres espirituales, donde la gente, desde Génesis 3, está separada de Dios, totalmente viviendo a su manera, con sus pensamientos, buscando realmente sus intereses, sus deseos. También está atrapada en Génesis 6, donde, atrapados por Satanás, solo buscan lo carnal. Están buscando lo material. Por eso la gente piensa que a través de las drogas, adicciones, van a ser felices, se van a solucionar los problemas. Por supuesto, es un gran engaño. Desgraciadamente, eso no soluciona ningún problema. Es más, los agrava y hace que caigan totalmente en un estado totalmente de desastres. Y también están viviendo en Génesis 11 buscando el falso éxito, buscando la fama, el poder humano, pero sin Cristo no funciona. Por eso realmente no hay manera de poder estar parando esa enfermedad de desastres espirituales. No hay manera humana. No se puede hacer nada humanamente. Recuerdo también, hace unos años que fui a una conferencia en los Estados Unidos, en otra ciudad, y nos levantamos temprano, y allí en el downtown, en el centro de la ciudad, una ciudad importantísima, pues me quedé sorprendido. Había gente que estaba vestida de negro, no tenían donde dormir, estaban ahí con sus capuchas, no se les veía ni la cara, tumbados en el suelo, uno estaba temblando, el otro pero hablo de cientos de personas, no de una ni de dos. Era en el centro de una gran ciudad. Y es terrible. ¿Por qué? Porque ciertamente Satanás, a través de la cultura de la oscuridad, está atrapando las vidas, los corazones, destrozando matrimonios, familias, toda la sociedad, a través de muchas maneras, y lo único que detiene los desastres, lo único que teme Satanás es Jesús el Cristo. Por eso Dios nos ha llamado. Ustedes no son cualquier persona, son los discípulos que Dios ha llamado en esta época para transmitir este precioso evangelio de Jesús el Cristo, que es lo único que puede cortar, quitar, eliminar esa enfermedad de desastres espirituales. Solo el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Por eso es muy importante que estemos abriendo nuestros ojos. ¿Cuál es el mayor deseo de Dios? ¿Dónde tengo que estar alineando mi vida? El pueblo de Israel perdió totalmente esa dirección, el evangelismo, y le venían desastres continuamente. La culpa no era de los egipcios, ni de los filisteos que les atacaban, ni de los asirios, ni los sirios, ni tampoco de los babilonios, ni de los romanos. Era que ellos, el pueblo de Dios, no estaba aferrándose solo al evangelio de Jesús el Cristo, no estaba enfocando su vida a la dirección de Dios, transmitir el evangelio, llevarlo a todas las naciones. Por eso Dios, de manera forzada algunas veces, los tenía que enviar allí, a esos imperios, a través del camino de la esclavitud, del cautiverio, pero no era eso. Era que Dios, para cumplir el evangelismo, los tenía que enviar de esa manera, porque no había otra.
y de esa manera podían, esos remanentes que había entre ellos, proclamar el Evangelio de Jesús el Cristo. Y en esta época, ustedes son esos discípulos tan importantes. Por eso, un discípulo, como dice en Juan 8:32, es aquel que está permaneciendo en la palabra. Conoce la palabra, disfruta la palabra, aplica la palabra, obedece la palabra, sigue la palabra, se edita en la palabra. Todo eso y más, estar totalmente saliendo de nuestro pensamiento y tener el pensamiento de la palabra de Dios. Hasta ese punto tenemos que grabar, enraizar y naturalizar la palabra de Dios. Y en este día tenemos que tener esa identidad, la identidad tan gloriosa, esa identidad y esa autoridad tan tremenda que Dios nos ha dado. Tenemos que estar conociéndolas. Y Pablo lo dice claramente, él que fue utilizado en gran manera por Dios. En Filipenses 3:20 tenemos una ciudadanía celestial, es nuestro respaldo, el trono celestial, Dios que está en su trono con sus ejércitos celestiales. Tenemos un respaldo tremendo. Y tenemos que conocerlo para disfrutarlo, para utilizarlo, para cumplir ese deseo de Dios que es la evangelización. ¿Por qué creemos en Jesucristo? Dice en 1 de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A través de creer en Jesucristo, hemos sido salvados, nuestras almas han sido salvadas. Por supuesto, es algo eterno, ya nadie nos puede quitar o arrebatar. Por eso hay que creer en Cristo, es la única manera de poder recibir el regalo de Dios, la salvación. ¿Pero qué es la salvación? Hay que entenderlo muy bien también para disfrutarlo. Es la solución del pasado, Mucha gente en este mundo dice, uy, me gustaría tener una nueva oportunidad, dice, ¿no? Me gustaría borrar todas esas cosas que he pasado, que no me han gustado, que me he equivocado. Eso me gustaría borrarlo de mi vida, ese pasado que me arrastra, que me atrapa. Mucha gente vive así, ¿verdad? Pues bien, a través de Jesús el Cristo somos nuevas criaturas y nuestro pasado queda totalmente solucionado. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, como dice en 2 de Corintios 5:17. Eso es un milagro tremendo, ¿verdad? Es una bendición tremenda. Tenemos un nuevo comienzo, una nueva vida. Somos recreados en Cristo. Por eso el pasado está solucionado. Y en Efesios capítulo 2, que es un pasaje tremendo, precioso, que nos tenemos incluso que aprender de memoria, ahí nos habla lo que es realmente la salvación, el pasado, el presente y el futuro. Y dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Bueno, sí, andábamos, comíamos, dormíamos, hacíamos cosas, pero estábamos muertos, no sabíamos ni siquiera que existía otra vida, la verdadera vida, la vida eterna de Dios. Estábamos ajenos, muertos espiritualmente, y teníamos una vida que era una vida vivida en el alma, en las emociones, en nuestra voluntad física, carnal, atrapados por Satanás, siendo esclavos de Satanás. Una vida miserable, porque el hombre separado de Dios no es nada, no es nada. Por eso, ciertamente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a través de esa salvación ya hemos salido de ahí. Ya tenemos la vida eterna porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Nicodemo no sabía cómo empezar de nuevo, no sabía cómo recibir esa salvación, y en Juan capítulo 3, de noche, porque era un principal de los judíos, y le preocupaba la apariencia, Jesús no estaba bien visto, pero Nicodemo, Dios le había hablado, se había dado cuenta que Jesús era alguien especial. Por eso por la noche fue, y cuando empezó allí a hablar ya, el Señor de frente dijo, mira, necesitas nacer de nuevo, pero él no lo entendió.
¿Cómo nacer de nuevo? Ya soy viejo. ¿Cómo voy a entrar yo a mi edad en el vientre de mi madre? Le dijo. No, pero no era eso, ¿verdad? Hablaba de un nacimiento de agua y del Espíritu, un nacimiento espiritual, que es el nacimiento, el nuevo nacimiento que tenemos a través de creer en Jesús el Cristo. Somos nuevas criaturas y el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. Por eso totalmente se corta toda maldición, todo desastre. Eso es la salvación del pasado, pero también esa salvación también es para el presente, para esta vida física hasta que vayamos a la presencia de Dios. Ahí también tenemos la salvación, es solución para el presente. Dice el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahí habla claramente cómo hay una corriente de este mundo, una corriente de oscuridad, un sistema que es el mundo, que ha creado Satanás, un sistema donde dice que Dios no existe, y él de esa manera está atrapando, gobernando, esclavizando a este mundo, llevándole los desastres. Y estábamos atrapados ahí. Pero ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos guía y nos da el poder para ser testigos, para vencer toda tentación. Nos da el poder para estar eligiendo y cumpliendo la voluntad de Dios, la palabra. Por eso el Señor, que ha resucitado, está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso no es solo el pasado. Yo malinterpretaba la salvación y pensaba, bueno, sí, ahora soy hijo de Dios, ¿no? Pero ahora ya estoy solo ante el peligro, ¿no? Y ahora ya tengo que intentar hacer las cosas, agradar a Dios, hacer el evangelismo, que funcione todo. Pero eso es absolutamente imposible, ¿verdad? No es la manera de Dios. Dios tiene todo en Cristo, no solo el pasado y ahora me deja ya con el precio tan caro que ha pagado por cada uno de nosotros. Ha tenido que derramar su sangre en la cruz por cada uno de nosotros, nos ha comprado con precio. ¿Cómo nos va a abandonar desde este momento? No, ya está todo preparado, es pasado, presente y futuro, está todo en esa salvación. Por eso en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su único Hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? El que envió a Cristo, el Padre, que fue un sacrificio tan grande, tan tremendo, ¿cómo no nos dará en él todas las cosas? ¿Solo el pasado? No. Ya somos de Cristo, es algo eterno. El presente, Él está con nosotros y nos da ese poder para tener victoria, para cumplir su deseo, que es la evangelización. Y en su horario iremos una eternidad a su presencia. Por eso, ciertamente tenemos el poder para no ser engañados por este mundo, ni por nuestro yo, ni por Satanás. Ya en esas 3 batallas que hay que lidiar, ya tenemos la victoria por adelantado, porque Cristo ya ha vencido por nosotros. Por eso cada día hay que estar disfrutando de Cristo, permaneciendo en Cristo, porque somos de Él. Aferrarnos a su palabra, orar hasta 24 horas disfrutando ese tiempo tan feliz y de esa manera ser testigos cada día en cada lugar que estamos, primeramente, por supuesto, en nuestra familia. Ese es nuestro campo más importante. También donde estamos laborando, trabajando, estudiando, con las personas que Dios nos hace encontrar. Ser testigos, poder tener y disfrutar esa vida de Cristo, ese poder de Cristo, y poder compartirlo. Y también esa solución de las salvaciones para el futuro. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso hay que entender y disfrutar este precioso evangelio. En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, dice la palabra, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
Y este Evangelio nos habla de la muerte. Jesús el Cristo tenía que morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y para poder rescatarnos, Él fue nuestro sustituto, y Él, que era justo, sin pecado, tuvo que ir a la cruz y morir por los injustos. A consecuencia de su muerte, ciertamente, Él murió de manera vicaria por todos nosotros, pero resucitó al tercer día porque la muerte no lo pudo retener. Eso significa que Él venció. La resurrección evidencia que ese sacrificio fue aceptado por el Padre. Por eso, Él resucitó. Hay muchos salvadores en este mundo. Bueno, se llaman o se autoproclaman salvadores. Pero a lo largo de la historia, aunque ha habido muchas personas así, ellos no podían ser el Cristo, por eso no podían salvarnos. ¿Por qué? Porque ellos nacieron con pecado. Ellos murieron y no resucitaron. Solo Jesús el Cristo nació sin ese pecado original y sus consecuencias, y Él murió en la cruz por nosotros y al tercer día resucitó. Es la evidencia de que Él es Jesús el Cristo. Por eso, ciertamente, de esa manera, a través de su muerte, Él pudo resolver ese problema fundamental que nadie más podía solucionar. Al resucitar, venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Por eso, para poder estar experimentando esa salvación, por supuesto, eso es lo que Dios hace. Él nos escoge por su gracia y, a través del Espíritu Santo en su horario, viene, nos regenera, nos ayuda a darnos cuenta que somos pecadores y nos podamos arrepentir y podamos entender que Jesús el Cristo es el único y suficiente Salvador, y a través de poner la fe en Él, a través de recibirlo en nuestro corazón, en ese momento podemos experimentar esa salvación, ese nuevo nacimiento. Por eso dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. A través de creer en Cristo, a través de recibir a Cristo, tenemos esa grandísima autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. También dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y a través de Jesús el Cristo hemos pasado de muerte a vida, porque ya la vida eterna de Dios está en nosotros y ya tenemos esa verdadera vida. Tenemos una nueva identidad. Somos hijos, somos hijas de Dios. Es algo eterno que nada ni nadie nos puede arrebatar. Por eso cada día hay que estar tomando la palabra, porque la palabra de Dios es nuestra garantía, nuestro contrato, y ahí lo dice claramente. No nos estamos guiando por lo que dicen las personas, ¿verdad? Las personas hablan muchas cosas, por respeto, hay que escuchar con educación, pero hay que creer la palabra. La palabra de Dios es la verdad, inerrante, infalible, y Dios nos la da como una garantía, y en ella aparece que a través de creer en Jesús el Cristo tenemos esa identidad tan tremenda y un respaldo glorioso, ciudadanos de los cielos. Significa que en verdad Dios, que está en su trono con sus ejércitos celestiales, Él obra. Por eso cuando tomamos el pacto de Cristo, cuando proclamamos su nombre, en ese momento el Espíritu Santo obra. Dios envía a los ángeles, la oscuridad es quebrantada y la luz del Evangelio resplandece. Se levantan esas obras del reino de Dios. Y es lo que tenemos que estar utilizando cada día en esa batalla espiritual. Porque Satanás, él se opone, ¿verdad? Él quiere que cada día no nos aferremos a Cristo, que no estemos disfrutando esa verdadera oración, que no estemos ni siquiera pensando en el evangelismo. Por eso tenemos que hacer esa batalla cada día, pero sabiendo que ya tenemos la victoria por adelantado. Simplemente es plantar ese estandarte, esa bandera de Cristo, porque Él ya ha vencido, estar aferrados a Él. Porque nuestros nombres, como dice Lucas 10:20,
están inscritos en el libro de la vida. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, dice el Señor, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Él envió a 70 al campo, allí experimentaron el poder de Dios. Hasta los demonios se nos sujetan, le decían al Señor, bien felices. Y ahí les dice en ese contexto el Señor, está bien, pero no os regocijéis de eso. No es lo importante. Lo importante, lo eterno, es que vuestros nombres están escritos en el registro celestial, en el libro de la vida. Y eso ya no se puede borrar ni cambiar, es algo eterno. Y ciertamente lo que está diciendo el Señor, que nuestro agradecimiento cada día es por esa salvación que hemos recibido por gracia, por su misericordia, a través de Jesús el Cristo. Cada día tenemos que estar agradecidos 24 horas, porque es algo eterno. Como hemos explicado, pasado, presente, futuro, está todo incluido en esa salvación que hemos recibido a través de Jesús el Cristo. Y hay que conocerlo para disfrutarlo y poder compartirlo. Por eso es muy importante, todos aquellos que sabían cuál era su respaldo espiritual, todos aquellos, no importa que humanamente fueran débiles, los que tenían esa seguridad disfrutaban de su identidad y autoridad como hijos de Dios. Dios los utilizaba grandemente. Moisés que pensaba con 80 años que ya había terminado, era un hijo de Dios. Él, en el monte Oreb, Dios lo llamó y allí pudo quitar las cosas incorrectas y aferrarse a la palabra, y él pudo tener ahí esa seguridad de cuál era su identidad. Por eso en Éxodo 32 dice que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Él ya sabía que estaba escrito por gracia de Dios en ese libro, en ese registro celestial. Por eso estaba intercediendo por el pueblo. Decía a Dios que me borrara del libro, pero él sabía que Dios no lo iba a borrar, ¿verdad? Por eso Moisés tenía esa seguridad, y Dios lo utilizó grandemente cuando tuvo que enfrentar a ese faraón, cuando tuvo que enfrentar ese mar rojo. Ciertamente él sabía cuál era su respaldo, la autoridad que tenía en Cristo, y no tenemos que perder eso. Por eso hay que estar tomando la palabra, si no, empieza nuestro pensamiento. Empezamos a escuchar palabras de este mundo, palabras de otras personas que a veces son mentirosas y que nos mueven en gran manera. Pero Moisés sabía muy bien quién era en Cristo, por eso Dios lo utilizó. Pablo también dice en Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, dice, están escritos en el libro de la vida. Esos colaboradores, aquellos que formaban ese equipo que Dios utilizó para cumplir la evangelización mundial, conquistar con el Evangelio el Imperio Romano, todos ellos que habían también, por gracia de Dios, recibido a Cristo, sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Por eso es muy importante, cuando tenemos seguridad conforme a la palabra, quién somos, qué bendiciones tenemos, y las podemos disfrutar y utilizar. Dios obra, nos utiliza grandemente como esos instrumentos para proclamar su evangelio. Por eso tenemos que tener esa seguridad de la salvación, esa seguridad de que somos ciudadanos de los cielos y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar en este día y cada día dando gracias a Dios por esa identidad, por esa autoridad que ya tenemos eternamente a través de Jesús el Cristo. Que puedan restaurar la palabra, que puedan restaurar esa oración de 24 horas y sobre todo que estemos haciéndonos una lista de oración con nombres de personas que todavía no conocen a Jesús el Cristo. Que podamos en nuestro tiempo de oración orar de manera tranquila, cómoda, por cada uno de ellos, pero con seguridad que Dios nos da
esas respuestas de la oración. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3. Que estemos orando para que la voluntad de Dios se esté cumpliendo, para que su reino se establezca y la gente, las personas puedan conocer a Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros y a través de Jesús el Cristo nos has dado esta salvación tan grande. Gracias porque somos ciudadanos de los cielos. En este mundo somos peregrinos y extranjeros, vamos de camino a la patria celestial. Por eso en este tiempo, hasta que vayamos a tu presencia, que estemos glorificándote cada día y proclamando cada día que Jesús es el Cristo. Padre, quebranta el poder de la oscuridad que se opone, que estés bendiciendo cada hermano y hermana que nos escuchan. Bendice cada una de las familias que representamos. Levanta cada uno de los países hispanos y que levantes por tu gracia a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para que este precioso Evangelio de Jesús el Cristo sea proclamado hasta lo último de la tierra. Y el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando y aplicando esta palabra a cada una de sus vidas y a sus campos. Que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con todas las personas que el Señor les haga encontrar. Ciertamente el evangelismo es el deseo de Dios. Él lo hace, pero tenemos que tener cada día esa dirección. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del culto. Por ello les pido que estén orando para que el Señor, por su gracia, nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.